Muy bien, damos inicio a esta presentación sobre el análisis de precios en cadenas y castillos. Iniciamos con lo que son cadenas, que son los elementos que sirven para confinar. Entre cadenas y castillos se confinan muros, sobre todo para zonas sísmicas. Esto es muy importante. En el caso de las cadenas de desplante, se considera en este momento su sección de 15 por 20 centímetros, armada con 4 varillas del número 3, de 3 octavos, y estribos del número 2, alambrón a cada 20 centímetros, concreto hecho en obra, F'C 200, kilogramos sobre centímetro cuadrado, tamaño máximo de agregado grueso de 3/4, acabado común. Cuando le decimos acabado común, se refiere a que el elemento de confinamiento es madera de pino, o sea, duela, que se está ocupando para confinar la cadena. Aquí en la parte inferior vemos otro tipo de cadenas, es de 15 por 25, armada con 4 varillas del número 3, y estribos del número 2 a cada 20 centímetros, con concreto premezclado. Aquí vemos la manguera para bombear el concreto con resistencia a 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. También es acabado común, que quiere decir que el elemento de contacto es duela. Obviamente esto lo analizamos nosotros en el concepto que conocemos como cimbra. Cimbra, que incluye todos los materiales, sea duela, barrotes, aceite quemado, diésel, etcétera, clavos, todo ello ya está incluido dentro de este costo por metro cuadrado. Aquí vemos otro que son los castillos de 14 por 20, armado con 6 varillas del número 3 y estribos del número 2 a cada 20 centímetros, concreto F'C 200, tamaño máximo de agregado grueso, grava de 3/4, acabado común. En todos ellos se mide por metro lineal, quiere decir que nosotros en el proyecto cuantificamos los metros de cadena y los metros lineales de castillo. No calculamos el número de varillas que lleva, ni de concreto, ni de metros cuadrados de cimbra, sino el metro lineal de cadena y de castillo. Nada más se genera para presupuestar. Aquí vemos otro más, cadena de cerramiento de 14 por 20 centímetros, armada con 4 varillas del número 3 y estribos del número 2 a cada 20 centímetros, concreto F'C 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, acabado común. A diferencia de la cadena de desplante, en la de cerramiento se incluye un elemento adicional que es el andamio. En la cadena de desplante no lleva, pero en la de cerramiento sí lleva un andamio para colocar, habilitar, armar el acero, etc. Se considera una cuadrilla de un albañil y un peón encargados de lo que es el habilitado, el cimbrado y el colado de concreto. Aquí vemos otro concepto que es relleno compactado para dar pendiente con material producto de excavación en capas no mayores de 20 centímetros de espesor con pisón de mano, volumen medido, compactado, en estrés por metro cúbico. Aquí vemos otro concepto que es la colocación de celotex en junta de dilatación de 14 centímetros de ancho promedio y 13 milímetros de espesor en separación de columnas o castillos y muros. Esto se hace cuando el edificio es a base de marcos, trabaja a base de marcos y tiene muros divisorios. Estos muros divisorios, para que trabajen independiente, se coloca una junta de celotex o bien de unicel para evitar que se unan y trabajen juntos. De esa manera trabajan separados y ante un sismo la estructura de la columna se mueve libremente sin que le afecte los muros. Ahora los muros deben estar bien anclados, sean en la cimentación, sea que sea en una trave inferior, debe estar bien armado, bien anclado para poderse levantar y de esa manera permanecer en su lugar ante un sismo sin que se caiga, ¿no? Esta separación que se deja es con la finalidad de poder colocar en este espacio las tuberías hidráulicas, sanitarias, de gas, aire acondicionado, lo que se necesite se puede meter por este ducto y normalmente lo que se hace es colocar un falso plafón de tabla roca que encubriría todas estas instalaciones. Otra opción es cambiar ese muro de tabique por un muro de panel W o de tabla roca o duro. ¿Qué es lo que incluye una cadena o un castillo? El costo del concreto, acero de refuerzo, anclajes, madera para cimbra, alambre, clavo, agua, chaflanes de pino de primera, material para el curado y demás que intervengan, incluyendo desperdicios puestos en el lugar de su uso. O sea, todos los materiales necesarios. La mano de obra necesaria para el habilitado y cimbrado, habilitado y armado del acero de refuerzo, fabricación y colado de concreto, vibrado, curado
y desimbrado. No hay que olvidar que debe incluirse el desimbrado. No es un concepto aparte. Cuando se termina ya de fraguar el castillo o la cadena, se le tiene que quitar la cimbra. Los acarreos y elevación hasta el lugar donde se ejecuta el trabajo, la renta y demás cargos derivados del uso de equipo, herramienta, andamios y obras de protección necesarias para la correcta ejecución del concepto de trabajo encomendado. Restitución parcial o total por cuenta del contratista de los castillos que no hayan sido correctamente ejecutados conforme a proyecto y especificaciones. Si el castillo no se ejecutó de acuerdo al proyecto, a las especificaciones, pues entonces se tendría que demoler y volver a hacer. Limpieza de la zona de trabajo y acarrear el material sobrante y desperdicios hasta el lugar de carga del camión, que son normalmente 20 metros o una primera estancia de distancia, que son los 20 metros. ¿Cómo calculamos nosotros nuestra cadena de desplante? Bueno, está formada por concreto, cimbra, varilla y los estribos o alambrón. No estamos usando habilitado de armado de acero, ni tampoco el concreto. No es la fabricación y colado de concreto, nada más es el puro concreto, los puros materiales. La cimbra lo mismo, es puros materiales, no lleva mano de obra, para que le apliquemos un rendimiento al concepto, como vamos a ver en un momento más. En el caso del concreto, se maneja la sección de 0.15 por 0.20 por 1 metro de largo, multiplicado por 1.05, que consiste en incrementarle un 5% de desperdicio, nos da 0.03315 metros cúbicos, lo que serían 31 litros de concreto, más o menos 1,5 bote alcoholero por cada metro de cadena de desplante. En el caso de la cimbra, son 2 caras de 20 centímetros. Lo único que se toma en cuenta es el área de contacto. En la parte de abajo pues está el cimiento, pero en la parte de los lados se requiere cimbra. En la parte superior no se coloca nada porque por gravedad pues se llena. Entonces nada más es los lados. Son 2 lados de 20 centímetros por 1 metro de largo. Nos da 0.40 metros cuadrados de cimbra en cadena de desplante. En el caso de las varillas, son 4 varillas de 0.557 kilogramos, que es lo que pesa la varilla de 3 octavos, por 1.07, que es el 7% de desperdicio, y nos da 2.3840 kilogramos por cada metro lineal de cadena. Si lo convertimos en toneladas, lo dividimos entre 1000 y nos da 0.0024 toneladas por cada metro lineal de cadena. En el caso de los estribos, lo que se hace es calcular la longitud desarrollada. Esto es quitarle los 2 centímetros de recubrimiento a la longitud del castillo. Por ejemplo, si mide 15, le quito 2 y 2, le quito 4, entonces serían 11 centímetros. En la parte vertical serían 16, luego otros 11, otros 16 y otros 10 que serían 5 de cada ancho. Y todo esto lo multiplico, como son a cada 20 centímetros, lo multiplico por 5 estribos, que es la cantidad de estribos que requiero para 1 metro, por 0.251 kilogramos que pesa el alambrón por metro lineal, por 1.04, que es el 4% de desperdicio que tenemos, nos da 0.8353 kilogramos por cada metro lineal de castillo. Y de esa manera se forma esta tabla de cadenas de desplante, donde vemos el resultado de lo que acabamos de calcular. La de 15 por 20 con varillas es esta, donde tiene 0.0315 de concreto, 0.40 de cimbra, 0.0024 de varilla, de alambrón 0.8353 y nada más le estamos adicionando 0.15 kilogramos de alambre recocido por cada metro lineal de cadena, adicional al rendimiento de 12.45, que es el rendimiento de la cuadrilla del albañil y el peón, más el peón, para realizar el concepto, el trabajo desde lo que es el habilitado de acero, el armado, o sea, colocar las varillas con los estribos y luego colocarle la cimbra y vaciar el concreto. En el concreto se menciona que se está considerando un 5% de desperdicio. En la cimbra se maneja el área de contacto, no se requiere no se requiere uso de andamio en este caso. Adicionalmente hay que considerar la herramienta en un porcentaje de un 4% de la mano de obra, y en el caso de cimbra aparente disminuimos el rendimiento para cimbra aparente en un 95%, o sea, un 5% menos de rendimiento. Si sería, por ejemplo, de la cadena de desplante de 10 por 10, pues sería 16 por 0.95, y ese sería el rendimiento para una cadena de desplante con cimbra aparente, que es con triplaje. Además que se cambiaría la madera o la cimbra
por el de cimbra común a cimbra aparente. Vamos a ver unos ejercicios. Aquí vemos la cadena de desplante, tiene la varilla de 3 octavos, que es el acero del número 3, nos da .0024, el alambrón .8353 kilogramos, el alambre recocido .15, el rendimiento de la cuadrilla del albañil y el peón es de 12.45 metros lineales por jornada, por eso se pone la división, se divide, la herramienta es .04. Ven que el concreto que estamos ocupando aquí no es fabricación y colado, es concreto nada más. El concreto solo se utiliza para poder elaborar cadenas, castillos, firmes, pisos, etcétera, pisos de concreto, etcétera, ¿no? Y se adiciona también la cimbra común en cadena de desplante. Recordemos que la cimbra común en cadena de desplante no tiene mano de obra. El concreto tampoco, son únicamente materiales. Material de duela, barrote, clavos, diésel, etcétera, y lo que se refiere a cemento, arena, grava y agua en el caso del concreto. Entonces, estos son puros materiales, más los de arriba son puros materiales, más el rendimiento de la mano de obra que directamente se verifica en obra y se define cuál es su rendimiento del trabajador. Todos estos rendimientos debemos de corroborar, verificarlos en obra y en caso necesario ir haciendo ajustes a estos rendimientos. Aquí tenemos el mismo caso de cadena de desplante, en las mismas dimensiones, pero con armado electrosoldado. Al ser con armado electrosoldado, lleva el Armex, armado electrosoldado 11 por 16, que sería la medida exacta, porque no es de 15 por 20, es más pequeño, 11 por 16, y se le maneja un 6% de desperdicio, por eso se pone 1.06. El alambre recocido disminuye porque no es lo mismo que estar amarrando estribos a cada 20 centímetros que nada más amarrar nuestro armado electrosoldado a los extremos. El rendimiento aumenta, ya no es 12.45, ahora es 14.25. La herramienta es lo mismo, el concreto y la cimbra es exactamente lo mismo, porque son materiales únicamente. Y de esa manera estamos resolviendo una cadena de desplante con armado electrosoldado y en la parte superior una cadena de desplante con varillas de 3 octavos. El costo no varía mucho, vemos que sí hay una pequeña diferencia, pero normalmente el precio del armado electrosoldado casi va a la par con el precio de la varilla. Si verificamos el costo actual del alambre armado electrosoldado, seguramente casi coincide con el de la varilla. Por lo tanto, la única diferencia de hacerlo con varilla o con armado electrosoldado, Armex, pues es el tiempo de ejecución. Es mucho más rápido con Armex. Entonces, si se hace a destajo, muchas veces se hace con Armex porque se rinde más. Pero lo más recomendable es que se haga con varilla porque el acero de la varilla de 3 octavos es un poco más dulce, es más bajo y en zonas sísmicas soporta más movimientos sísmicos, ¿no? Lo soporta mejor sin que se rompa, sin que se fracture. En cambio, el armado electrosoldado es un poco quebradizo el acero. Ahora, en la cadena de cerramiento es igual o muy parecido a la cadena de desplante, con la diferencia que el rendimiento disminuye. O sea, ya no es lo mismo colocar una cadena de desplante. Aquí vemos que hace rato decíamos que rendía 16, ahora rinde 14.5. Disminuye el rendimiento en todos los conceptos porque es más trabajo colocarlo arriba. En cuanto al andamio, concreto, cimbra, varilla, alambre y alambrón, alambre cosido, es lo mismo. Exactamente lo mismo. Lo único que hay que considerar adicional es el andamio. El andamio no se considera en la cadena de desplante, pero en la cadena de cerramiento sí incluimos el andamio, ¿verdad? Y está en proporción al rendimiento, al inverso del rendimiento del trabajador. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está el trabajador sobre su andamio para colocar la cadena de cerramiento. Por lo tanto, hay una relación directa entre el rendimiento, el inverso del rendimiento y la cantidad de tiempo que utilizamos el andamio en una jornada, en la cantidad de horas, digamos, que manejamos acá. Dice que es 0.0690 jornadas que se utiliza el andamio por metro lineal, ¿verdad? Y se considera un 5% de concreto. Y el alambre recocido, pues es el mismo caso que veíamos cuando se hace con varilla, es 0.15, cuando es con en armado electrosoldado se maneja 0.10. Hay algunos autores que la manejan 0.05, o sea, un poco menos de alambre recocido y podría ser viable ello, ¿no? Muy bien, esa es la diferencia. Aquí vemos unos análisis de cadenas de cerramiento. Obviamente es más caro que la cadena de desplante. ¿Por qué? Porque el rendimiento disminuye. También vemos que se adiciona el andamio de caballetes. Si aquí es 10.25 el rendimiento,
Sacamos el inverso de 10.25, nos da 0.0976, que es la cantidad de andamio que utilizamos. En este caso, en la cadena de cerramiento con armado electrosoldado, el rendimiento aumenta, trabaja un poco más rápido, se considera el Armex, alambre recocido se disminuye, ya no hay varilla ni alambrón, y lo que es concreto y cimbra es lo mismo. Se adiciona nada más el andamio de caballetes, como mencionaba, que es el inverso del rendimiento. Si aquí es 12.25, sería uno entre 12.25, nos da 0.0816. Y de esa manera tenemos el cálculo de cadenas de cerramiento. Ahora, con respecto a los castillos, en el caso de los castillos, la cimbra, algunos analistas definen cuántas caras de cimbra vamos a tener en el castillo. Si son una cara en un castillo que tiene de borde, digamos, donde se unen 3 muros, entonces tenemos un muro nada más que hay que cimbrar, o 2 caras, que es un muro que termina, un castillo que está en donde termina el muro, va a tener 3 caras, o 2 caras si es en esquina, por ejemplo, una esquina de un muro, pues vamos a tener 2. Entonces hay variación en cuanto al número de caras. Hay analistas que dicen castillo tal, 15 por 20 con 2 caras, con una cara, con 3 caras, ¿no? Pero el promedio es 2 caras, entonces lo que hacemos normalmente es considerarle 2 caras, y normalmente las 2 caras que más desprotegidas son, o sea que si es de 15 por 20, pues la manejamos 40 centímetros de cimbra, punto 40, para de esa manera proteger por si se manejara que el lado de 20 está visible, pues le manejamos ese valor, que es valor promedio de cimbra, ¿no? En los 2 primeros nada más se les manejó 10 centímetros, porque normalmente el muro es de 15, entonces siempre si es de 15, va a tener 10 centímetros de los lados, por eso le manejamos punto 20, pero podría cambiarse por punto 30 también. Todos los demás están aquí, sus valores de lo que serían los lados, ¿verdad? Considerando 2 caras en promedio de cada uno de los casos. Las varillas son similares a lo que es las cadenas de desplante y cerramiento, la cantidad de varilla, la cantidad de alambrón es similar, el concreto también se calcula de la misma manera, no hay gran cambio. Lo único que vamos a ver es que el rendimiento disminuye un poco más. Disminuye un poco más porque es más trabajoso cimbrar, habilitar y colar un castillo que colar una cadena, ¿verdad? Y el rendimiento también está relacionado, el andamio está relacionado al rendimiento, al inverso del rendimiento. Adicionar herramienta en un porcentaje del 4% de la mano de obra y disminuir el rendimiento para cimbra aparente a un 95% de su valor, o sea, un 5% menos de rendimiento en el caso de cimbra aparente. Eso sería todo. Aquí vemos los análisis que incluyen la varilla. Este es un castillo de 15 por 15 con varilla de 3 octavos y estribos del número 2 a cada 20, acabado común. Aquí tenemos la cimbra común, pero podría ser cimbra aparente, entonces cambiaríamos aquí por cimbra aparente y el rendimiento lo disminuiríamos a un 5%. En lugar de ser 10, serían 9.5 metros lineales por jornal, ¿no? Aquí está la herramienta, el punto 0.4. En el caso de la varilla, el alambrón, el alambre recocido es exactamente el mismo procedimiento. Aquí vemos que es menor que la de 15 por 20, la de 15 por 20 lleva más alambrón, la de 15 por 15, que en este caso lleva menos alambrón, y el alambre recocido para amarrarlo, la herramienta, el concreto, que está en función del volumen y la sección de concreto que tiene el castillo, la cimbra, que son 2 caras de 15 centímetros, nos da punto 30. El mismo caso para el castillo con armado electrosoldado, nada más que en lugar de varillas, lleva armado electrosoldado, menos alambre recocido nada más, y ya no lleva varilla ni alambrón, ¿verdad? Y el rendimiento aumenta un poquito más con respecto al de hecho con varillas, ¿no? La cimbra y el concreto es lo mismo, el andamio está en proporción al rendimiento, por eso aquí nos da .0833 y en el otro nos da .10, ¿no? Entonces esa es la razón por la que hay esa diferencia en estos dos, en castillos con varilla y castillos con armado electrosoldado. Muy bien, eso sería todo, espero que sea de utilidad este video.